Tercer bloque de educación para la ciudadanía. Derechos y deberes. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas para, con posterioridad, poder hacer un debate. Derechos. Hay que partir de una realidad material. Desgraciadamente, en la humanidad, el ser humano pues, está atravesado por momentos duros, por momentos de desigualdad, por momentos de tragedias, incluso por momentos hasta de exterminio. Todo esto, al final, nos ha llevado a producir, a emerger un concepto muy importante, dignidad, sobre todo a partir del siglo XVIII a través de Kant. Dignidad. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, de los seres humanos, simplemente por el hecho de serlo, ya merecemos un valor, tenemos un valor propio nosotros mismos. De aquí surgirá la expresión derechos humanos. Pues bien, los derechos humanos no surgen de un día para otro. Los derechos humanos surgen a partir de una serie de declaraciones, a partir del siglo XVIII, XIX, y sobre todo se concretan en el XX con la Declaración Universal de Derechos Humanos en Naciones Unidas en 1948. Los derechos humanos, en un principio, tenían que ver con cuestiones individuales, también con cuestiones sociales y más adelante incluso con la humanidad entera. Cabe decir que hay una pensadora actual, viva todavía ahora en mayo de 2019, muy importante, Martha Nussbaum, que tiene un enfoque parecido a los derechos humanos, pero incluso se puede decir hasta más elaborado, más racional, más riguroso. Se llama el enfoque de las capacidades, de Martha Nussbaum, que lo que viene a decirnos es: cada gobierno tiene la obligación de conseguir que sus individuos, sus ciudadanos, pues consigan ser los mejores ciudadanos en el sentido de que trabajen las mejores capacidades para ser mejores individuos. La función de un gobierno es que sus individuos generen las mejores capacidades. Conviene tener en cuenta que siempre que pensamos contra alguien o contra algo. En este caso concreto, los derechos humanos, pensamos con tal manera de pensar que tiene un nombre técnico, un nombre raro, no es común, es justnaturalismo. Se pronuncia justnaturalismo y se escribe justnaturalismo. ¿Qué quiere decir? Es la manera de pensar que había en la Edad Media y que hubo hasta el siglo XVII, que quiere decir lo siguiente: el orden social tiene que ver con el orden natural. Es normal, es natural, así son las cosas. Y este orden social que es natural, pues suele tener que ver con el orden divino. Pero bueno, lo importante son los derechos humanos, que es nuestro tema en cuestión. Y solo una cosita más, para entenderlo. Los derechos humanos tienen unas características, tienen 4 rasgos. Para empezar, son universales. ¿Qué quiere decir? Que afecta a todos los seres humanos, a todos, absolutamente todos. También tiene otra característica, que son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no te lo pueden quitar. Tanto no te lo pueden quitar que ni siquiera tú mismo te puedes quitar un derecho. Tú no puedes decir, no, yo este derecho, este no va conmigo, yo paso a este derecho. No, esa característica que no te lo pueden quitar quiere decir que son irrenunciables. Y también son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir que sean imprescriptibles? Pues que son como muchos yogures, que no caducan. Pues bien, nos vamos ahora al concepto deber. El concepto deber tiene que ver con obligaciones. Las obligaciones pueden ser de 2 tipos. Obligaciones que nos impone la sociedad, del ordenamiento jurídico, unas normas, una constitución, los colegios tienen su reglamento de comportamiento. Entonces, son unas pautas que nos obligan a comportarnos de cierta manera y nos prohíben otros comportamientos. Estamos obligados a cumplirlos. Si no lo hacemos, pues tenemos unos problemas. Pero es que hay otro tipo de obligaciones, otro tipo de deber. Es la obligación moral. Y este tipo de obligación es con nosotros mismos. Ya no respondemos ante la sociedad, respondemos ante nosotros mismos. Entonces puede surgir un conflicto cuando hay un choque entre lo que hay que hacer según la sociedad y lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Eso es un conflicto importante. También hay que tener en cuenta que los derechos humanos pues se han ido ampliando tanto que al final ya no solo hablamos de seres humanos, también incluso se habla de los grandes primates, de los derechos de los grandes primates, y también se habla de los derechos de los no derechos humanos, de los derechos de los animales. Es que los animales tienen lenguaje, pero no tienen voz como nosotros. Entonces algunos humanos pues hablan o hablamos por los animales. Entonces está el tema de si los derechos de los animales es una cuestión que hay que ir a más. Se deja ahí, pero hay que pensar si los animales son cosas, si los animales tienen capacidad de sufrimiento,
¿Y qué hacemos con los animales? Si merecen nuestra compasión o nuestra crueldad. Y vayamos ya, para finalizar toda esta cuestión de derechos y deberes, con un reto que planteamos, concreto, que tiene que ver con la eutanasia. Lanzo a mis alumnos de tercero de la ESO, de este curso 2018-19, estamos a finales de mayo de 2019, sobre la eutanasia. Les invito a debatir si España tiene que incorporar la eutanasia como un derecho más. A debatir. Buenos días, don Javier, aceptamos el reto. Introductor, a favor, por favor. Buenas tardes, público, jurado, equipo a favor, equipo en contra. Nosotros nos situamos totalmente a favor de la eutanasia. En España, la primera refutadora será Mónica Carbajo, la segunda refutadora Paula, la tercera refutadora seré yo y por último la conclusora Mónica Romero. Primero de todo me gustaría decir que la eutanasia, que es un equipo médico, administra fármacos a la persona que desea morir porque está sufriendo una enfermedad grave y en estado terminal. Carbajo hablará sobre la eutanasia, que acaba con el sufrimiento de las personas y que esto es como un avance médico en la medicina, así que si tenemos esa opción, ¿por qué vamos a rechazarla? Además de que hay muchas medicinas que intentan ayudar contra el dolor, pero en realidad no ayudan. Paula hablará sobre el aspecto positivo que aporta a la economía y que la muerte no es algo malo, sino algo natural, que la eutanasia es diferente al suicidio y que se apoyará en la libertad. Yo me basaré en la libertad de expresión, en el artículo 15 y 2 del Convenio de los Derechos Humanos y la Constitución Española, y me apoyaré en el caso de una mujer llamada María José Carrasco, la cual tiene una enfermedad terminal. Y pues usaré los artículos de la Constitución Española, ya que el debate pues, se basa especialmente en España. Y para concluir, Mónica, nuestra última conclusora, apoyará todos los argumentos dichos en el debate y pues concluirá este. Mark Landry, 41 años, divorciado y con 2 hijos. Era alcohólico, padecía depresión y un trastorno de ansiedad. En 2016 pidió que se le aplicara la eutanasia. Llegó el momento y el médico le inyectó la sustancia letal. Este caso causó un gran alboroto, puesto que Mark no era un enfermo terminal, ni siquiera padecía ninguna demencia aguda que le robara la lucidez. Buenos días, soy Ana Menzar y junto a mis compañeros Pablo Aguilera, Laura Torres, Miguel Casanova y María Jiménez nos posicionamos completamente en contra de que la eutanasia deba ser legalizada en España. Antes de comenzar a explicar nuestra línea argumental, me gustaría aclarar algunos aspectos del tema. Para empezar, ¿qué es la eutanasia? Según la RAE, la eutanasia es una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin cura. Pero es que aquí hay un problema, y es que la muerte es algo natural, es parte del ciclo de la vida, y nosotros no somos nadie para interrumpirla. La muerte llega a su momento y no podemos interrumpirla porque nosotros queramos. Y este es uno de nuestros principales argumentos. Hoy nos basaremos en tres. El primero, que es un argumento de innecesario; el segundo, que es un argumento de uso inadecuado; y el tercero, que es un argumento que no está recogido en los derechos humanos. El primer argumento, innecesario. En la actualidad existe una cosa que se llama paliativos. Los paliativos calman e incluso pueden llegar a eliminar el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Los enfermos terminales que sufren esta enfermedad pueden tomarse los paliativos y de esta manera no tendríamos que interrumpir la muerte natural. Nuestro segundo argumento, y es un uso inadecuado, y es que en la actualidad, en uno de los países en los que la eutanasia ya está aprobada, que es Holanda, la eutanasia puede solicitarla cualquier persona, da igual que tenga una enfermedad terminal o no, como es el caso que he mencionado al principio, de Mark Landry. Y esto no tiene ningún sentido, puesto que si se debiera aplicar en algún caso, que tampoco, por lo que hemos mencionado anteriormente, todo el mundo en realidad no debería interrumpir la muerte por ello. Y nuestro tercer y último argumento, y es que
que no es un derecho humano y no está recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, por ejemplo, ya que el derecho a la autonomía personal no es superior a la obligación o al derecho de los Estados de proteger la vida de sus ciudadanos. Vuelvo a repetir, en este debate nos basaremos en tres sólidos argumentos. Un primer argumento de innecesario, ya que existe una alternativa, la cual son los paliativos que calman o eliminan el dolor y de esta manera no tendríamos que interrumpir la muerte natural. Un segundo argumento de uso inadecuado, porque en Holanda, que es un país en el que ya se ha aplicado la eutanasia, y le están utilizando de mala manera, ya que no se está aplicando a los enfermos terminales. Y un tercer y último argumento, y es que no está recogido en los derechos humanos, como por ejemplo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días, soy Mónica Carbajo y soy la primera refutadora del equipo a favor. Bueno, hoy en día nos encontramos muchos avances en la medicina. Tenemos vacunas que previenen enfermedades y también tenemos medicamentos que curan las enfermedades en caso de que las contraigamos. Pero luego nos encontramos con enfermedades terminales, que son las que todavía no pueden ser curadas, y la muerte del paciente es inevitable. Bueno, en este proceso, en este tiempo en el que el paciente está enfermo hasta que llegue el día de su muerte, el paciente sufre física y psicológicamente. Para evitar este sufrimiento se aplica la sedación. Está la sedación paliativa de los cuidados paliativos, que se trata de la administración de fármacos que reducen la consciencia del paciente y así reducir su sufrimiento. ¿Qué pasa con estos cuidados paliativos? Que no siempre son efectivos y reducen una parte del dolor, pero no todo. Y aparte, el sufrimiento no es solo dolor, también es psicológico. Porque estos cuidados lo que hacen es reducir tu consciencia, así que al final no eres tú mismo. Y vivir una vida en la que apenas te puedes mover, en la que no puedes pensar con claridad, eso no es realmente vivir. Y luego está la sedación terminal, que es la aplicación de fármacos que disminuyen profundamente e irreversiblemente la consciencia del paciente cuando se ve próxima a su muerte. Esto es para que no sufra en los últimos momentos de vida. Este proceso vale si mueres en, por ejemplo, 16 horas, pero no si mueres en 2 años, que es cuando se aplicarían los cuidados paliativos. Como he dicho, se sigue sufriendo. Y si vas a tener que seguir sufriendo durante 2 años y no puedes terminar con ese sufrimiento porque la eutanasia no está legalizada, tú y tu familia seguís sufriendo, porque te tienen que ver en ese estado. Y mucha gente no quiere aguantar tanto tiempo sufriendo así, pero no les queda otra opción, ya que la eutanasia no es legal y a lo mejor no se puede quitar la vida. Si no son ellos mismos, entonces pueden decidir si quieren que se le aplique la eutanasia o no. A ver, con que no son ellos mismos, me refiero a que pierden la claridad de pensar, pero aún así pueden ver que están sufriendo. Y ese dolor, pues se nota que sufren, entonces yo creo que sí que podrían decidir si quieren quitarse la vida o no. Bueno, repito, los cuidados paliativos sigues sufriendo, ya que no eres tú mismo y una vida en la que realmente no la estás disfrutando no merece la pena vivirlo. Buenos días, soy Paula Aguilera y me encargaré de la primera refutación del debate de hoy. Para seguir un orden en esta intervención, primeramente explicaré nuestro primer argumento y más tarde refutaré al equipo contrario. ¿Se debe legalizar la eutanasia? Mi equipo contesta con un rotundo no. En primer lugar, el ser humano es creado con un objetivo: vivir y continuar una cadena de vida. Y no tiene mucho sentido que un puñado de médicos vayan rompiendo esta cadena, ¿verdad? Digamos que incluso no es correcto ir jugando a ser Dios. Y aquí viene nuestro primer argumento: el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Cito textualmente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos el Convenio Europeo que nos dice: el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente. Y por otra parte nos dice: la muerte no se considerará como infligida en infracción, en defensa de una persona contra una agresión ilegítima. Para detener a una persona conforme a derecho
o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente, y en tercer lugar, para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o interrupción. Con esto quiero decir que la eutanasia debería penalizarse, ya que no cumple ninguna de las anteriores excepciones, y es algo que se utiliza a pesar de ello. A ver, por otra parte, nadie tiene el derecho o la autoridad de decidir por nosotros mismos. Es decir, equipo contrario, no sé si ustedes tienen en cuenta que la eutanasia mata, aunque sea con el permiso de la propia víctima, aunque se ejerza con un mayor o menor grado de consentimiento, pero mata. Ustedes nos dirán que no pasa nada, ya que la propia víctima decide si morir o no por sí misma. Pero es que ustedes lo han dicho antes, estas personas no están bien. Estas personas sufren un trastorno psicológico o cualquier otro problema que les nubla la mente, como ustedes han dicho, y no les dejan pensar con claridad. Entonces, ¿cómo quieren que una persona que no es capaz de tomar una decisión correcta decida si debe morir o no por sí misma? Por otra parte, ¿por qué va a decidir una tercera persona por nosotros? ¿Qué derecho tiene esa persona de decidir por nosotros? Como ya he dicho antes, no tienen derecho a decidir si nuestra vida está en sus manos o no. Si nos paramos a pensarlo, la eutanasia es un tipo de homicidio o suicidio, dependiendo de la situación, claro está. Les pregunto, tipo contrario, la muerte, es decir, convertir el matar en un sistema legal, ¿puede ser una solución a un problema humano? Por no hablar de que esta legalización se vería terriblemente reflejada en el decrecimiento de la tasa de población en las personas de la tercera edad. Con esto, ¿qué quiero decir? Básicamente es en la tercera edad donde se encuentran más casos de personas con enfermedades y generalmente con problemas de salud. Y si se llegara a realizar legalizar dicho tratamiento, todas estas personas con problemas dejarían de existir. O sea, habría una bajada. Bueno, voy a respetar el contrario diciendo que si a ustedes les gustaría vivir una vida en la que estén sufriendo. Empezaré con mi argumento. Hoy en día se considera que los cuidados paliativos son un derecho de los ciudadanos. Por eso nadie rechaza que se empleen métodos paliativos, ni los cuidados ni los límites ni que limiten el esfuerzo para aplicar esto. Además, esto se considera un derecho de los ciudadanos, el poder elegir si aplicar esta sustancia y de este modo evitar el sufrimiento al paciente. De igual modo, la eutanasia reduce los costos de atención al paciente en fase terminal, es decir, entre el 50 y el 100% de los pacientes con cáncer, en este caso, tienen un dolor en curso de su enfermedad, los cuales los sistemas sanitarios no podrán dar tratamiento a esto. Pero de esta manera sí, teniendo siempre en cuenta la gente que quiera o no ejercerlo. Ya que la muerte no es algo malo, al contrario, es algo natural, este tratamiento no cambiaría lo que este suceso, porque tarde o temprano va a pasar. La eutanasia lo único que haría sería facilitar el proceso para hacer que la persona que lo desee muera y así dejar de sufrir. Y me gustaría aclarar por último que un suicidio es algo diferente, ya que los que quieren suicidarse es porque sufren depresión mayoritariamente u otra enfermedad, o simplemente porque están mal psicológicamente, y eso hace que quieran morirse, pero eso puede ser tratado psicológicamente y se puede curar. Además, es un sufrimiento que puedes acabar e incluso ser evitado. Mientras que una enfermedad terminal no puede ser evitada, ya que el paciente está sufriendo durante mucho tiempo y no puede ser curado, porque es una enfermedad terminal, como la palabra dice. Entonces, no es lo mismo. Por lo tanto, el suicidio no sería causar una muerte igual que, en plan, no sería causar una muerte antes de alcanzar el SIDA. Porque, como he dicho antes, es diferente a aplicar la eutanasia, ¿sí? Normalmente un enfermo terminal no está en la plenitud de sus facultades, entonces ¿cómo va a decidir si quiere que se le aplique la eutanasia? Pero como ha dicho antes mi compañera Mónica, cuando están en ese estado no tienen 100% la conciencia, pero sí todavía pues, no son ellos mismos, como ustedes han dicho, pero tienen cierta parte de su conciencia que como están sufriendo y saben que están sufriendo, entonces en ese momento es cuando ellos deciden si quieren aplicarla o no quieren aplicarla. ¿Sí? Que usted ha intentado dejar clara la diferencia entre que alguien que tiene depresión no es la mejor opción que una eutanasia. ¿Cómo explica que en Holanda hay casos de gente depresiva que toma la eutanasia? Pues en ese caso será porque allí está permitido, entonces en ese caso, si se le permitido allí, será pues porque en ese
ese caso tendrá permitido porque allí han decidido que de cierta manera puede ser legal porque es mejor para ellos. Pero nos estamos diciendo que en España se ha permitido porque hay casos de gente que tiene enfermedades terminales y no pueden acabar con su vida porque no les permiten y porque en España está permitido. En caso de que está permitido, pues la persona que está sufriendo podría terminar con su vida y acabar con su sufrimiento. Buenos días, soy Laura y yo me encargaré de dos argumentos, que son el uso innecesario e inadecuado de la eutanasia y los paliativos. La aplicación en Holanda de la eutanasia a 3 personas con enfermedad de Huntington, que es un mal que provoca una demencia progresiva, así como 4 ciudadanos con Alzheimer, ha movido a médicos a perder la revisión de la ley de la eutanasia, la cual excluye el padecimiento psicológico y solo autoriza la ayuda al suicidio si el sufrimiento físico del paciente desafiado es insoportable, lo cual se puede remediar con los paliativos para evitar esta acción. Lo que nuestro equipo defiende es que estamos en contra de la eutanasia porque la aplicación de esta puede derivar en problemas más graves, ya que los médicos tendrán esta autoridad. Y hay una serie de riesgos que países como Bélgica y Holanda están experimentando, ya que llevan muchos años con esta ley activa. Además, la eutanasia comienza en casos muy concretos y se va ampliando a personas con depresión, tristeza, soledad, incluso llevándose por delante a personas que ni siquiera la han pedido. Por tanto, como dice aquí, médicos especialistas han explicado que en España hay recursos para plantear a los pacientes una alternativa, la cual que no sea la eutanasia, donde informes oficiales de estos países y los testimonios de los propios familiares lo atestiguan. Esta evolución tiene incluso asustado a los que fueron los padres de estas leyes. Es lo que ocurrió en Bélgica, donde el psiquiatra Bouden Chabot, promotor de esta normativa, asegura que ahora está totalmente fuera de control. Y unos riesgos que conllevan la legalización de la eutanasia son que los controles no previenen el abuso de la ley de la eutanasia. Bélgica y Holanda presumen de los controles de sus leyes. Sin embargo, el número de eutanasia aumenta cada año, al igual que el número de casos y denuncias por haberse realizado sin permiso o saltándose la ley, al no haber un consentimiento real y en conciencia del enfermo. Además, como ha dicho Mónica, hay enfermedades terminales, estoy de acuerdo. Pero, aparte de que no podemos dejar de que esas personas con enfermedades desaparezcan, digamos que no resultan hasta necesarias en nuestra vida. Necesitamos que esas personas sigan existiendo para poder buscar soluciones a sus problemas correspondientes. Miren, si hubiesen utilizado la eutanasia con Stephen Hawking, no hubiéramos perdido todos sus increíbles descubrimientos y teorías que este genio tenía en mente. La segunda, poner en peligro los cuidados paliativos. Aunque los defensores de la eutanasia lo niegan, la realidad es que la extensión de la eutanasia repercute negativamente en los cuidados paliativos. Personas que morirán por un diagnóstico equivocado. Incluso con la tecnología médica moderna que disponemos, los sistemas sanitarios, los médicos no pueden diagnosticar con precisión en todos los casos. Y en cuanto al argumento que ha dicho Mónica, ha dicho que garantiza una muerte sin dolor. Y esto no es cierto, ya que la eutanasia no garantiza una muerte sin dolor porque estudios en Oregón, Holanda y Bélgica reportan complicaciones imprevistas a la hora de administrar la eutanasia. Alrededor del 10% de los casos de eutanasia han presentado problemas como convulsiones, ataques, vómitos y despertar del coma. ¿Qué? ¿Está usted diciendo que utilizamos el sufrimiento de las personas con enfermedades terminales para nuestro beneficio? No, como he dicho antes, si no me ha escuchado, he dicho que hay recursos como los paliativos que curan el dolor y, por ejemplo, una solución fácil no es matar a la gente porque esa podemos investigar para próximamente tener vacunas contra esas personas, porque ¿qué hubiera pasado si Stephen Hawking, que tenía el ELA y era un genio, qué hubiéramos pasado si lo hubiéramos matado? Buenas tardes. Nosotros queremos defender la eutanasia como un derecho individual que se puede coger a quienes sufran una enfermedad grave, incurable y que le cause un sufrimiento que podría llegar a ser considerado inhumano. María José Carrasco, una madrileña de 61 años, sufre esclerosis múltiple, que para quien no sepa qué es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a la médula espinal y al cerebro. Esta mujer quería perder la vida a sus 32 años, pero su marido no se lo permitió y ahora ambos han perdido toda esperanza y piden para ella una buena muerte.
Además de que no hay nada más delicente que ser obligado a vivir en circunstancias que una persona no desea. Una vida que no se puede vivir no es un privilegio, es un castigo. Además de que no podemos perder la libertad en los últimos momentos, porque en la Constitución marca que el artículo 19 todo el mundo tiene derecho a la opinión y a la libertad de expresión. Entonces estaríamos yendo en contra de este. Además, quien no quiera que se le ejerza la eutanasia no tiene por qué hacerlo, ya que está en todo su derecho. Pero hay otra gente que sí quiere y porque esa gente no puede hacerlo. Además, quiero recordar que España no es un país teocrático, sino democrático a confesional. Y una cosa que el equipo a favor en contra no ha dicho es que en el artículo 2 del Convenio de los Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a la vida, pero que también no puedan ser torturados o sometidos a situaciones degradantes. Además de que en el artículo 15 dice que todo el mundo tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a tratos inhumanos, lo cual estamos diciendo que una enfermedad puede causar tratos inhumanos a esta persona. Ustedes ven la muerte como algo natural, pero la eutanasia se usa un medicamento. Es decir, ¿ustedes ven que meterle químico al cuerpo es algo natural? Pues igual que hay muchísima gente que se quiere tirar por un barranco o se quiere pegar apuñalada suicidándose. Y esto es una forma de que esa gente que tiene una enfermedad, el cual está viviendo un caso inhumano, pueda hacerlo sin sufrir tanto dolor. La pregunta no, es decir, dice usted que en la Constitución está recogido algo sobre la tortura y cosas de estas, pero ¿está recogido algo sobre la eutanasia? No, ¿verdad? No, pero ahora mismo la eutanasia es algo que los políticos están intentando poner en España. Sí, la verdad. O sea, usted acaba de decir que la gente que se quiere tirar por un barranco, como tiene problemas, que la eutanasia no y fuera. ¿No crees que esa gente debería ir a un psicólogo? A ver, está la opción de ir a un psicólogo, ¿vale? Pero hay gente... Una opción más razonable. A ver... Muy buenos días, mi nombre es Miguel Casanova Pérez y soy el tercer refutador del equipo que se posiciona totalmente en contra de legalizar la eutanasia en España. Primero comenzaré refutando los argumentos del equipo contrario y después reforzaré y defenderé los míos. Bueno, a lo largo de este debate hemos visto que el equipo que se posiciona a favor se ha basado como en tres argumentos, que es un argumento positivo de la persona, en el que hablan del sufrimiento, que apoya la economía y que se apoyan también la libertad, hablando del artículo 15 de la Constitución y mencionando la Constitución. Bueno, empezar con el primer argumento, aspecto positivo de la persona. Y dicen que no es que eso que le quita sufrimiento. Bueno, es verdad que algunas de estas cosas de la eutanasia quita sufrimiento, pero teniendo en cuenta de que hay soluciones como los paliativos, que es lo que nos pasamos nosotros, y que sí funcionan, no como nos han intentado argumentar, ya que se han aplicado miles de casos de España y ya funcionan. Así que no nos pueden decir que no. Es una medida que sí se puede aplicar. Y aparte, podéis que vemos que el primer argumento se va dando muy fuerte. Después se apoyan en la economía. Bueno, es verdad, bueno, vale, sí, es verdad que puede ayudar a la economía, pero teniendo en cuenta de que cuanto más viva una persona, va a invertir más en comida, va a invertir más en la casa, va a invertir más en su familia. ¿Qué hace? Que sube la economía de España. Así que lo que nos intentan argumentar ellos, que la eutanasia es más, ayuda a la economía, no es verdad, es más, reduce la economía de España, ya que cuanto más inviertan en la casa, cuanto más inviertan en las propias hipotecas, cuanto más inviertan en los propios hijos, van a hacer que la economía suba. Y después se basan en el artículo 15 de la Constitución y en los derechos humanos. Bueno, primero, aparte de decir que el artículo 2 que han dicho está mal formulado y que no es así, podemos ver que el artículo 3 que dice todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y de seguridad de sus personas. Entonces, la eutanasia que está haciendo es quitar y violar totalmente el artículo 3. Entonces, ¿qué pasa? Que no es positiva la eutanasia. ¿Por qué? Porque aparte de violar el artículo 3, también viola el artículo 143 de la propia Constitución, que dice, que leo textualmente, el causante que coopera activamente a los actos innecesarios y delictivos de la muerte por otro lado de la prevención expresa sería inequívoca de esto. Básicamente, ¿qué dice? Que cualquier persona que esté matando a una persona va a hacer, ya que el punto 2 del artículo 143 dice una prisión de 5 años. Entonces, quien mata a una persona tendrá que estar en la cárcel 5 años.
por lo que nos están pasando, aparte de ser de que viola los derechos humanos, también es anticonstitucional. Su pregunta. Yo nunca he dicho que los cuidados paliativos no sean efectivos, digo... Espera. Y, a ver, a lo mejor el problema es que sean efectivos porque te quitan el sufrimiento, pero también conciencia y parte de ti mismo. Y, bueno, mejor que la eutanasia, que te mata y directamente no tienes ningún derecho a la vida, es... Aparte, después tenemos nuestros argumentos, que son es innecesario, en el que hablamos de los paliativos. ¿Por qué? Porque es totalmente necesario una alternativa que no sea la eutanasia. También hablamos de los derechos humanos, que como hemos podido demostrar, los derechos humanos sí están a favor de eliminar la eutanasia, no como ustedes lo están intentando demostrar que están a favor de que esta eutanasia siga. Y por último tenemos un sueño adecuado en el que Holanda demuestra que todas estas alternativas que se han utilizado no son efectivas. Sí, quédate. Muy buenos días, me llamo María Jiménez y voy a ser la encargada de poner un poquito de orden en este debate. Antes de comenzar, me gustaría agradecer muchísimo al equipo contrario, al público y al queridísimo jurado. Y ahora comenzaremos repasando el argumento del equipo contrario, que como ustedes han hablado de libertad de expresión, yo me la he tomado para ponerle mi propio nombre. El primer argumento trata de no son ellos mismos poéticos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al equipo contrario por darnos la razón, ya que estas personas no están capacitadas ni están en condiciones para pedir la eutanasia y en vez de eso podrían pedir los paliativos, una solución espléndida. Luego han mencionado los paliativos, que no son suficientes, pero los paliativos sí son suficientes porque son medicamentos que ayudan a que ese paciente no sufra y no tenga que quitarse su propia vida, disfrutar de ese maravilloso regalo. El segundo, nadie rechaza los paliativos. Volvemos a nuestro primer argumento, que es el de los paliativos. Una medida excelente, ¿verdad? Porque además son medicamentos que te quitan el dolor. Son lo mejor de la vida, mejor que la eutanasia, obviamente. Luego su tercero ha sido sobre la libertad de expresión de la eutanasia. Pero como Laura dijo, esas personas en vez de tomarse la eutanasia, porque como ustedes dijeron, no son ellos mismos, deberían de ir a un psicólogo. Porque a un psicólogo para que le ayude con esos problemas mentales y cometan el mayor error de su vida, que es cometer la eutanasia. Hablan sobre el derecho de la opinión y la libertad. En ningún momento nosotros le hemos dicho que no, oh Dios mío, la eutanasia no se puede hablar, es un tema tabú. La eutanasia es un tema abierto y que está ahora mismo en debate. Y nuestro equipo defiende fuertemente que la eutanasia no se debería de legalizar en España, por nuestros tres y sólidos argumentos, que han sido derecho a la vida, como se lo mostramos en esa evidencia. Todo ser humano tiene derecho a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es espléndida y maravillosa. No hay que arrebatársela a nadie porque se sienta mal o se encuentre mal con una inyección de eutanasia. Nuestro segundo argumento, el uso de paliativos, que también ha sido respaldado por el equipo contrario, diciendo que los paliativos son lo mejor, quitan el dolor de la persona y le permiten seguir viviendo. Y luego el mal uso y el uso innecesario. Como por ejemplo el ejemplo de Mark Langetik. Ese hombre no necesitaba eutanasia, necesitaba rehacer su vida, construirla de nuevo y seguir viviendo. Porque, señores, todo es posible. Y ese señor lo único que no necesitaba era eutanasia, sino que necesitaba unas buenas vacaciones y vida. Y bueno, y recuerden que no podemos jugar a ser Dios. No podemos jugar a ser Dios porque no lo somos. Rompemos el ciclo de la vida y no somos nada. Y recuerden a nuestro querido Stephen Hawking, que descanse en paz. Este señor tenía la ELA y siguió luchando hasta el final. Imagínense qué podríamos haber hecho sin sus descubrimientos. Y para acabar me gustaría recordar nuestros tres argumentos. Derecho a la vida, un derecho vital. El uso de paliativos, espléndido. Y el mal uso que se le da. Y el ejemplo de Mark Langetik. Y muchísimas gracias y recuerden, no podemos jugar a ser Dios. Yo soy la profesora del equipo que está totalmente a favor de la utilización de la eutanasia en España y para comenzar me gustaría decir que los paliativos no son 100% efectivos, es decir, los tratamientos paliativos solo se utilizan en pacientes que realmente están pasando por un mal momento y están sufriendo y los paliativos solo se utilizan para rebajar el dolor o por lo menos reducirlo. Al igual que en esos tratamientos siempre suele haber un psicólogo, puesto que la persona
sufre, tal y como ha dicho mi equipo, sufre tanto físicamente como mentalmente, por lo que una ayuda mental pues tampoco vendría mal. Por lo que la parte en la que dice que los paliativos podrían son una opción, estoy de acuerdo con eso, puesto que sí rebajan el dolor, pero no lo quitan en su totalidad, por lo que la persona, quiera que no, sigue sufriendo. También me gustaría decir que los tratamientos, primero, la eutanasia se utiliza como última opción. Es decir, nunca se tiene la eutanasia en cuenta como primera opción, siempre tienen en cuenta nunca se tiene en cuenta la opción de matar al paciente, a no ser que sea lo último que puedan hacer, porque imagínense si tiene una enfermedad que no hay ni siquiera un 1% de posibilidades de que pueda mejorar o de que pueda la enfermedad mejorar o rebajar el dolor de la persona. Por lo que se aplican tratamientos paliativos para que la persona no sufra tanto, pero aún así siga sufriendo. Así que el médico siempre le va a poner una serie de opciones al paciente, le va a aconsejar, le va a decir, vale, te podemos aplicar un tratamiento paliativo o te podemos aplicar la eutanasia, que esto acabaría con tu vida, pero dejaría de sufrir, puesto que una vida que no se puede vivir deja de ser un privilegio para convertirse en un castigo. Una persona que realmente no se siente viva, ¿por qué debería de seguir viviendo si ella misma está diciendo que no quiere seguir viviendo? Con esto quiero decir que hay personas que una persona que tenga una enfermedad letal y que lo único que puede hacer imagínense que queden 2 años de vida, que lo único que puede hacer es quedarse tumbado en una cama durante 2 años, pudiendo parpadear y pudiendo abrir un poco la boca sin ni siquiera moverse, porque está controlado por máquinas que le aportan comida y aire para poder respirar. A mí personalmente esa persona no tiene el derecho de vivir, de sufrir de esa forma. Por lo que eso de que dijera de que una persona, los tratamientos paliativos también cambian a la persona también hacen como que una persona no piense en su razonadamente, puesto que los paliativos también afectan a la mente. Eso sí es cierto, pero la persona sabe, es consciente de que ella sufre, por lo que no se debería de quitar ese derecho, porque también hay un derecho a tener una muerte digna, y una muerte digna que yo sepa no es una muerte, no una persona no tiene el derecho de morir sufriendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos equipos por este espléndido debate. Juzguen por ustedes mismos quién ha ganado, a favor o en contra. Y les recordamos que las posturas han sido elegidas por sorteo, por lo que los representantes de cada equipo, la opinión que han dado no es la suya, sino las posturas que le han tocado por sorteo. Muchas gracias.